Buenos días, mi hermano, el Señor les bendiga. Quisiera pedirles que mantuviesen sus Biblias abiertas allí en ese pasaje del capítulo 22 de Mateo, de los versículos 23 al 33. En este pasaje entran en escena unos personajes conocidos como los saduceos. Esta era una de las sectas judías de clase media que no creía en la resurrección, en muchas cosas eran contrarias a los fariseos, y ellos se preguntaron o le preguntaron en este momento a Jesucristo que cómo sería el matrimonio en la eternidad. Jesús les respondió que era más importante comprender el poder de Dios que conocer, que conocer la misma eternidad. Una cosa nos llevaría a la otra, pero todo en su debido tiempo y en su debido momento. Los puntos de vista equivocados tienen como origen el desconocimiento de la palabra de Dios. Ni Dios, ni la eternidad, podemos nosotros considerarlos enmarcados en nuestras propias ideas, en nuestras ideas limitadas, en nuestro pensamiento vacío, vamos a decirlo así, de un conocimiento real, ni en los términos humanos que necesariamente tenemos que usar para dar explicación a lo que está más allá de nuestro alcance. Deberíamos concentrarnos más bien en nuestra relación con Dios que en saber cómo es el cielo. En su debido momento lo sabremos y veremos que en realidad va a ser infinitamente mejor que nuestras expectativas e incluso interpretaciones que nosotros hayamos podido haber hecho. El servicio al Señor requiere el conocimiento de las Escrituras y el conocimiento del poder de Dios de una manera activa en nosotros y no solo como una referencia teórica. Hoy nos vamos a concentrar en el versículo 29 e iremos tratando tres aspectos de forma acumulativa que saco de allí. Primero vamos a hablar del error como definición y utilización en la escritura y los dos errores por ignorancia presentados en el texto en los cuales se puede incurrir, que es el ignorar las escrituras y es el ignorar el poder de Dios. Así que en primer lugar veamos lo que es el error. El texto dice erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Erráis. La definición de errar según el diccionario en español es simplemente equivocarse, es fallar, es no acertar. Pero en el griego la palabra que se usa para señalarnos error o el errar aquí es una palabra planaste o que viene de planao. Y aquí se usa o se traduce como erráis y significa más que fallar o no acertar o equivocarse, significa engañar, extraviarse, equivocarse y perderse. O sea, si yo hierro, si yo me equivoco, yo me extravío, engaño, me puedo engañar a mí mismo y puedo perderme, incluso hacer que alguien se pierda junto conmigo. Así que el errar en los aspectos básicos de la escritura y del poder de Dios lleva al autoengaño, a engañar, a equivocarse, a extraviarse del camino correcto y en consecuencia pues perderse. Si una persona está en este tipo de error, simplemente va a guiar a otros no solo a vivir en el error, sino a perderse también con él. Un ciego guiando a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Si una persona no se percata con tiempo del error, no podrá salir de él. El conocimiento parcial de las cosas exige ser enseñado en la totalidad del asunto. En Hechos capítulo 18 nos encontramos con tres personajes: Apolo, Priscila y Aquila. De Priscila y Aquila ya sabíamos que eran discípulos del Señor, y ellos se encontraron con Apolo, que era un hombre instruido en las escrituras, un hombre elocuente, pero que desconocía mucho del evangelio, y entonces fue tomado aparte por Aquila y Priscila para exponerle más exactamente el camino de Dios, y fue entonces de gran provecho cuando él pudo salir de su falta de conocimiento
para no incurrir en el error, no desviarse y no perderse ni hacer perder a otros. En griego hay otra palabra que también se traduce como errar. Esa es la palabra que normalmente se traduce como pecado y que nosotros decimos que significa errar al blanco. Y esta es hamartía. Y pecado es aquel poder misterioso primordial que se opone por naturaleza a nuestro Dios y a su buena voluntad para con los hombres. Para hablar sobre el pecado se han usado palabras tomadas de las relaciones humanas y como como iniquidad, como rebelión, injusticia, deuda, etcétera, etcétera. Es posible pecar sin saberlo. La Biblia nos cita dos textos que no voy a leer en el Antiguo Testamento, Levítico 4:2, números 15-27. El desconocimiento de la ley no es culpa del castigo de la misma. Si tú incurres en una violación de la ley, no puedes poner como excusa que no sabías. Eso no te lo exime. Así que desconocer las cosas de Dios, desconocer la ley de Dios, no es la excusa para que tú incurras en el pecado y poder librarte del castigo. Podemos pecar de una manera consciente y de una manera voluntaria. Y esto se conoce como rebelión y como soberbia. Pecar es también salirse del camino, desviarse y perderse. Todo esto genera culpas, ofendiendo a Dios, quedando en deuda o quedando con falta, en deuda por causa de falta. Quien yerra, planao, usado en el texto de Mateo, va a errar al blanco, hamartía, y hará que otros también lo hagan. Erráis ignorando, dice el texto. Ignorar es desconocer por falta de instrucción o por falta de conocimiento. Los que nos rodean sufren las consecuencias de nuestra ignorancia. Como aquel padre que sabía el texto de la Escritura, madruga en corregir a tu hijo, y se levantaba de madrugada para castigar con azotes a sus hijos, porque esa era su interpretación del texto bajo un desconocimiento supino de lo que la realidad o de la palabra de Dios presentaba. Así que nuestro propio desconocimiento va a afectar a quienes nos rodean y a quienes se relacionen con nosotros. Hay varios tipos de ignorancia. Y una de las ignorancias es no saber lo que se debiera saber. Otro de los tipos de ignorancia es saber mal lo que se sabe. Y otro tipo de ignorancia es simplemente que, aunque puede tener la fuente y puede obtener el conocimiento y el aprendizaje, menosprecia el conocimiento y menosprecia el aprendizaje. En segundo lugar, la palabra de Dios nos dice allí: erráis ignorando las escrituras. Las escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, el conjunto de 66 libros inspirados por Dios, que han sido conservados en el tiempo y han sido preservados del error. 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Jesús responde a los saduceos basado en Éxodo capítulo 3, versículo 6, pues ellos solamente aceptaban el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, como libros inspirados y autoritativos. Y usa el pasaje cuando Dios llama a Moisés y Dios le dice: yo soy el Dios de tus padres. Ellos, si Dios sabía o entendía que los padres de Moisés, como son Jacob, Abraham, Isaac, estaban muertos, entonces no tenía por qué decir yo soy el Dios de tus padres. Hubiese dicho yo era o yo fui el Dios de tus padres. Pero lo dice en una manera presente, dando a entender de su existencia viva y activa. Desde la perspectiva de Dios, ellos vivían. Y Jesucristo usó el tiempo verbal presente para enseñar esta verdad. Toda la Biblia es inspirada por Dios, eso nos lo dice 2 Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la palabra de Dios nos enseña, nos exhorta, nos corrige, nos reprende, nos instruye en lo correcto, en lo que debe ser, con el propósito de que cada uno de nosotros se constituya en un siervo de Dios perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Pero ¿cuándo? No se conoce porque no lo estudiamos. ¿Cuándo? Aprendemos mal porque tenemos malos consejeros, o porque simplemente interpretamos a nuestro propio capricho las cosas, o porque menospreciamos las escrituras, entonces no podemos tener ni la corrección, ni la reprensión, ni la instrucción, ni la formación, ni la enseñanza correcta que nos capacite a nosotros para ser esas personas que Dios quiere que nosotros seamos. La ignorancia de las escrituras es pecado, hamartía, es errar al blanco, es no querer ver lo que Dios quiere que nosotros veamos. Nicodemo, siendo un fariseo gobernante principal entre los judíos, se nos presenta en el pasaje de Juan capítulo 3, en el versículo, cuando Jesucristo le dice que es necesario nacer de nuevo, y él entonces se complica la vida. Jesucristo le dice allá en el versículo 10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Jesucristo simplemente se estaba refiriendo a la ley, al pasaje en Isaías 66:9, donde el propio Señor le dice que Él hace engendrar y que él lo puede hacer. No haré nacer, impediré el nacimiento. Yo que hago engendrar, dice Dios. Entonces lo llevó a aquel momento donde Dios dice, bueno, si eso te parece imposible, pero Dios dice que es posible, porque Él sí lo puede hacer. La ignorancia de las escrituras entonces se constituye en un pecado. Hay cosas que se presumen que nosotros deberíamos saber. Y el apóstol Pablo lo deja ver en la carta a los Corintios, allá en el capítulo 6, en los versículos 9 al 10, donde les dice a ellos y a nosotros, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques, no te confundas, no hierres el blanco, haz lo correcto en lo que está diciendo. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea que para heredarlo hay que tener una conversión en la vida, arrepentimiento genuino, verdadero, un metanoeo, una transformación de nuestra mente por medio de la experiencia en Jesucristo y la renuncia a esas conductas contrarias a lo que la palabra de Dios dice y que todo cristiano debería saber. Así que es perversidad de perversidades cuando nosotros encontramos que existan personas llamadas cristianos, incluso congregaciones que incurren en estas faltas, adoptándolas o teniéndolas como algo normal, con el único propósito de ellos pensar crecer, pero crecen para mal, para pervertir y para convertirse en nido de bandidos, de sinvergüenza, de echados a perder y de enfermos. El pecado es una acción, pero es un proceso también. Es un proceso porque nace, crece, se desarrolla ese pensamiento, eso que se engendra, crece y da luz. Esa es la figura que viene usando la Escritura allá en Santiago capítulo 1, versículos 13 al 16. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propia maldad, de su propio daño interior, es atraído y seducido. Entonces ese daño interior, esa maldad interior de concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado. Y el pecado,
siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Amados hermanos míos, no erréis. Cada uno es tentado de su propia maldad, de lo propio, de lo malo que hay en su corazón. Y no erremos, ni por ignorancia, ni por incredulidad, ni por menosprecio de las Escrituras. Hagamos lo que corresponde. La ignorancia de las Escrituras nos aleja cada vez más de Dios. Efesios 4, 16 al 17 nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entendimiento entenebrecido, entendimiento en oscuridad. Las tinieblas en ese entendimiento no permite ver la luz correcta. Ajenos de la vida de Dios, distantes de las cosas de Dios, separados de Dios y con un corazón endurecido, que no acepta reprensión, que no acepta enseñanza, que no acepta corrección. El Señor Jesucristo en su oportunidad recomendó: escudriñad las Escrituras, allá en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero si no revisas las Escrituras, si no tienes una comunión con Dios, si no estudias la Biblia, si no aprendes la Biblia, si no memorizas la Biblia, si no meditas en las cosas del Señor, entonces tú simplemente no vas a estar en la ignorancia de la ley. Y por estar en la ignorancia de la Escritura, por estar en la ignorancia de las cosas de Dios, te equivocas, hierras, te engañas a otro, te pierdes y puedes hacer perder a otros. No podemos encontrar al Dios de gracia, misericordioso y salvador, buscándolo en las tinieblas. No lo podemos encontrar en el ocultismo. No lo podemos encontrar en las llamadas religiones ancestrales. No lo podemos encontrar en otros caminos de perdición, como la adivinación, la hechicería, la brujería, o algo que viene por allá del Medio Oriente, la cábala, que es un sistema de claves para conocer a Dios según estos cabalistas, o con la cuija, o invocando espíritus que en realidad son demonios. No vas a conocer a Dios como el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios de perdón y el Dios que ama. Para encontrarlo y para evitar el error, te corresponde obedecer la enseñanza del Señor Jesús. Escudriñad las Escrituras. Si mis palabras permanecen en vosotros y ustedes permanecen en mí, entonces ahí seremos verdaderamente libres y conoceremos la verdad. Y entonces nosotros podemos estar apegados a Él, porque separados de Él, nada podemos hacer. En tercer lugar, erramos ignorando el poder de Dios. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Qué razones podemos tener para ignorar el poder de Dios? Una de ellas es no creer en Dios, ser un ateo. Otra de ellas es no conocer a Dios de una manera personal. Eso es ser un incrédulo. Aunque se llame cristiano, pero no tiene una relación personal con Dios, entonces no lo es. Tiene el nombre, pero no lo es. O ignorar a Dios, ignorar lo que el Señor exige, lo que el Señor pide, o no tener fe en lo que el Señor te dice. Dios es todopoderoso, así nos lo señala la Biblia, y dice que no hay nada imposible para Él. Mateo 19, 26. Y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Hay otro texto que dice que nada hay imposible para Dios. Hay diferentes manifestaciones en la Biblia y incluso en la historia, donde podemos ver el poder de Dios manifestado. Por ejemplo, en la resurrección de Cristo. En la resurrección de Cristo no hubo poder de muerte, no hubo poder militar, no hubo poder civil, no hubo poder físico, no hubo poder humano que pudiese evitar la resurrección del Señor Jesús. Y eso es un milagro precisamente allí mostrado del poder de Dios.
Y Dios nos ha comisionado para que nosotros actuemos en su nombre y en su poder. En la Escritura, en la Gran Comisión, en Mateo 28, 18, comienza y nos dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Entonces nos comisiona. ¿Poder para qué? Para nosotros hacer lo que Él dice, e ir y hacer discípulos a todas las naciones. O en Hechos 1:8, y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hemos sido comisionados, hemos sido llamados, hemos sido formados por Dios para cumplir sus propósitos divinos, para cumplir el propósito de la expansión del reino, para cumplir el propósito de la predicación del Evangelio. Así que cuando nosotros lo hacemos, estamos errando, porque ignoramos las Escrituras por menosprecio, por falta de fe o por simplemente soberbia, porque no quisimos obedecer. El reino de Dios consiste en poder, eso lo dice la Biblia, 1 Corintios 4:20. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, Pero hay que tener cuidado con esto de el poder, porque como diré más adelante, hay muchos que han creído en el poder como si fueran He-Man. Ya tengo el poder, y entonces se equivocan. El Evangelio es poder de Dios, y eso lo dice Romanos 1:16. Dijo Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Los verdaderos cristianos tenemos en nuestras vidas el poder de Dios. Allá en 2 Timoteo, el capítulo 1, los versículos 7 al 9 lo dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. Participa de las aflicciones por causa de el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Debemos actuar en el poder de Dios. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, sirve, trabaja en la obra del Señor, ministre conforme al poder que Dios da, a la capacitación que te dio el Señor, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ese fue el ejemplo de la iglesia del primer siglo. Allá en Hechos 4:33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. El poder de Dios no puede ser comprado. Hubo un hombre conocido como Simón el Mago, y la historia está, creo que en Hechos capítulo 1. Él ofreció dinero para tener el poder de Dios, pero Pedro le contestó: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No podemos comprar el poder de Dios. No lo podemos experimentar de una manera distinta, a no ser que tengamos una relación personal con el Salvador. Satanás tratará de impedir que tú actúes en el poder de Dios. Él tratará de que dudes que lo tienes. Él pondrá dudas sobre el crecimiento, sobre la obra, sobre la veracidad de las Escrituras. Él pondrá obstáculos para que tú hagas lo que debes hacer. Te atemorizará con el desprecio, con la persecución, con el castigo, con lo que sea, para que tú no cumplas el ministerio para el cual el Señor te ha convocado, te ha llamado. Tenemos una lucha espiritual, una lucha en la que Satanás no quiere que vivas la vida victoriosa para la cual has sido llamado. Ahora,
Hablar de que hay una lucha espiritual es algo distinto a la falsedad y herejía que ha penetrado las iglesias de que estamos en una guerra espiritual. Y algunos han asimilado los términos de la herejía para denominarse como guerreros de oración, porque presumen que están en una guerra espiritual. Estamos en una lucha. Esa lucha es personal. Esa lucha está en nuestra mente. Esa lucha es por el dominio de nuestra vida, por la santidad, por que perdamos la santidad de nuestra vida. Así que debemos estar preparados de una manera correcta. Efesios 6, 11 al 12 nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que sí hay una lucha personal, una lucha espiritual, para la cual debemos estar preparados y bien vestidos, bien armados, para poder enfrentar las acechanzas del diablo y poder salir victoriosos. No podemos ignorar al enemigo y sus planes. 2 Corintios 2:11 nos dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahora, no es andar descubriendo qué es lo que hace el diablo y cómo lo hace, sino que conociendo la Biblia podemos entender cómo él actúa para apagarnos, para dañarnos, para silenciarnos o para hacernos no cumplir lo que nos corresponde. Tenemos la historia de la resurrección de Lázaro. Las hermanas de Lázaro, María y Marta, creían en Jesús, conocían las Escrituras, pero ya Lázaro con 3 días muerto y llega el Señor Jesucristo, ellas dudan del poder de Dios a pesar de su fe. Juan capítulo 11. Y el Señor les dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces él obró el milagro de la resurrección allí. Hay quienes se sobreexponen, porque si ciertamente tenemos el poder de Dios, si ciertamente estamos cubiertos por la sangre de Cristo y ésta nos libra de todo pecado, texto en el contexto, la sangre de Cristo nos libra de todo pecado, del pago eterno e infernal que corresponde al pecado, pero la sangre de Cristo nos libra. Y entonces usamos la frase para hacer cosas que no son. Y nosotros sobreexponemos, llegando a tentar a Dios. Hubo un pastor que recientemente murió de COVID. Le dijo a su iglesia que estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Quítense los tapabocas. Y el Señor castigó duramente la iglesia y él, entre muchos hermanos de la congregación, murieron de COVID-19. O hace poco vimos en las noticias un pastor, yo creo que trastornado de la cabeza, que decidió enterrarse vivo por 3 días para él luego salir de la tumba. Y pasaron los 3 días y no salió. Entonces lo fueron a sacar y lo encontraron muerto. O aquel otro loco que dijo: yo estoy cubierto por la sangre de Cristo. Y como Dios libró a Daniel allá en el pozo de los leones, él se tiró a una jaula de leones en un zoológico en los Estados Unidos y pereció devorado por los leones. Hoy muchos de nosotros podemos decir: ¿para qué voy a usar alcohol, lavarme las manos, usar el tapaboca? ¿Para qué si yo estoy cubierto con la sangre de Cristo? Y puede decir: yo puedo hacer las reuniones que yo quiera en mi casa, porque yo en mi casa servimos a Jehová y estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Cuidado, no tientes a Dios y ojalá no te llegue la muerte a tu casa por la desobediencia, la imprudencia y la insensatez
que demuestras en tu vida. Tenemos el poder de Dios para poder ser testigos confiables de su verdad y vivir una vida de santidad que demuestre nuestra dependencia y nuestra obediencia a Dios. Debemos fortalecernos en el poder de Dios para hacer su voluntad. Efesios 6, 10 al 11. Por lo demás, hermanos, ¿se acuerdan? Vestíos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O como dijo Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero para que Él te fortalezca, tiene que haber una relación personal contigo, viva, directa. Así que debemos saber que no estamos solos en las luchas que enfrentamos, en esta terrible situación económica que vivimos los venezolanos, y no por causa nuestra, porque nosotros los colocamos a que lo hicieran, pero por la ignorancia de muchos, porque lo llevaron con las ganas de venganza, con las ganas de hacer mal, y el mal ahora lo vivimos todos. Enfermos que no pueden conseguir los medicamentos. Y nunca había visto tantas campañas pidiendo dinero, porque necesito para la quimioterapia, porque necesito para el tratamiento contra el COVID, porque necesito porque me caí, me fracturé esto, porque necesito para esto, porque necesito para lo otro, porque se necesita, porque la incapacidad nos ha llevado a una situación terrible que que vivimos los venezolanos, que alguien dice, son los tiempos de fin de mundo, pero eso no se vive en todo el mundo, lo vivimos en Venezuela. Y el COVID-19 sí lo vivimos en todo el mundo. Y en Venezuela es peor, porque ni la vacunación camina como debe caminar, ni está siendo vacunado al ritmo que debe ser vacunado. Y en realidad tenemos una exposición tremenda a lo que nosotros tenemos aquí. Pero debemos saber que aún en medio de toda esa adversidad no estamos solos, porque el Señor está con nosotros. Debemos ser testigos fieles con vida santa y debemos tener fe. Fe no en cualquier cosa. Fe en el Dios Salvador, fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, fe en Él que sostiene, que nos hace salir de la prueba, que en Él tenemos victoria, que en Él somos más que vencedores, que con Él tenemos un lugar en el cielo, y aunque tengamos luchas y problemas acá, tenemos una eternidad mejor para la cual el Señor ha preparado un lugar para nosotros. Él está con nosotros, el Consolador nos acompaña, nos consuela y nos fortalece, aún en las circunstancias más difíciles que podamos tener. Para concluir, hoy nos concentramos en el versículo 29 y fuimos tratando tres aspectos de una manera acumulativa. Primero, el error como definición, erráis ignorando, y segundo, los dos errores por ignorancia presentados en los cuales se pueden incurrir: la ignorancia de las Escrituras y la ignorancia del poder de Dios. Ahora, sabiendo tú esto que he expuesto, ¿querrás seguir viviendo en la ignorancia? ¿Querrás seguirte manteniendo en las consecuencias que la ignorancia te lleva a errar, a equivocarte, a perderte, a desviarte por ignorar la Escritura o por ignorar el poder de Dios? Son cosas que tú puedes solucionar y que puedes arreglarlo, porque es una decisión de tu parte. Tú puedes decirle hoy al Señor, Señor, perdóname. Y el Señor perdonará esa ignorancia de tu parte. Pero va a depender de ti el querer escudriñar y estar cada vez más cerca del Señor para que aprender de Él, para que Él te sostenga y para que lo experimente en realidad en tu vida. Así que sería muy triste que el Señor te diga como le dijo aquel siervo infiel: ¿sabías tú que recojo donde no esparcí? Sabiendo tú lo que soy, hiciste lo que no debiste haber hecho, echando afuera donde está el lloro y el crujir de dientes. Cuidado, hermano. No es que vamos a perder la salvación, pero podemos perder bendiciones, oportunidades, crecimiento, desarrollo. El Señor está con nosotros y aprovechemos esa bendición para estar cerca de Él, para apropiarnos de Él, para experimentarlo, para vivirlo. Pero si tú, mi amigo,
no tienes una relación personal con Cristo, tú necesitas hoy decirle a Jesús, te acepto, te recibo, creo en ti, te entrego mi vida, transforma mi vida, hazme la persona que tú quieres que yo sea. Me arrepiento de mis pecados y prometo apartarme de ellos para seguir a Jesús como mi Señor y mi Salvador, a quien le doy el gobierno y el dominio de mi vida. Y el Señor nos bendiga. Amado Dios y Padre, gracias te damos por habernos dado este tiempo y esta oportunidad. Queremos pedirte, Señor, que tu palabra se anide en nuestros corazones, que podamos crecer en el conocimiento de tu gracia, el conocimiento de la Escritura, en el conocimiento de nuestro Salvador. Ayúdanos, Señor, a ser fieles y a no errar, a mantenernos firmes en el camino y a hacer lo que te agrada. En Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor nos bendiga.